hoy comenzaremos con la segunda parte relacionada con la actualización al formato del informe de acreditación y al instructivo de contratación del Instituto de Salud Pública, que está asociado al Manual del Estándar General de Acreditación para Laboratorios Clínicos. Antes de empezar, es importante informar que me acompaña nuevamente mi equipo de trabajo, compuesto por Elisa Fuentes Hola, buenas Vivero y José Flores Oliva. Muchas gracias porque ellos me apoyan y también me apoyaron también en esta presentación. Bueno, partiendo, lo primero es preguntarnos y recordar lo que habíamos visto ya en la primera parte de esta presentación, relacionado con que el informe de acreditación debe hablar por sí solo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir escuchemos. esto? Ya, ¿Qué es lo que te quiere dejo. decir esto? Que las entidades deben traspasar la información que forma parte de su evidencia de respaldo con los hallazgos contenidos en el informe de acreditación, ya que los profesionales fiscalizadores no la conocemos, como tampoco otra persona que pueda leer este informe. Por lo tanto, es importante que esa información esté completa, lo cual implica que cuando nosotros pedimos en el formato del informe de acreditación una breve descripción, esta debe contener dentro de los hallazgos todos los atributos exigidos, ya sea por la característica o el elemento medible. Eso es muy importante y además es que esta información es importante para poder comprender adecuadamente la información entregada en este informe de acreditación. Por otra parte, también los informes de acreditación deben ser de calidad, tanto en la forma como en el fondo. Acá es muy importante la forma y lo vamos a describir en base a los procedimientos establecidos por la entidad, que es una de las primeras partes del informe de acreditación. ¿Por qué es tan importante que esta parte del informe esté bien completa? Nosotros, de hecho, hemos pauteado un poco cuáles son los temas que deben componer esta descripción. ¿Pero por qué? Porque con esta información, la información que ustedes sintetizan acá en esta parte, nos permite después comprender el resto del informe de acreditación. Ya les voy a explicar por qué. Primero, se piden como mínimo los siguientes puntos. Tenemos la planificación del proceso de evaluación. Bueno, ahí está descrito claramente, como también en el formato del informe de acreditación, a qué nos referimos con eso. Acá se explica o se informa en cierta forma el cronograma, prórrogas si se tuvieron que hacer antes del inicio del proceso de acreditación, también indicar el carácter institucional, quién le da el carácter institucional a los documentos, sobre todo cuando se trata de más de una persona responsable, como ocurre en algunos laboratorios, y todo evento de importancia para el proceso de acreditación. Ahora, en el retrospectivo que le aplica el prestador, acá es importante incluir las excepciones a la regla. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque primero hay que incluir el retrospectivo, ya sea de 6 meses o de 3 años, dependiendo si el prestador se presenta por primera o una vez ya acreditado. Cuando pedimos el periodo, es indicar de qué mes hasta qué mes, o de qué mes, o de qué año hasta qué año. ¿Por qué? Porque eso nos permite después verificar en el informe de acreditación para todas aquellas características que así lo solicitan. Ahora, las excepciones. Para un prestador que ya está acreditado, es importante que nosotros podamos conocer si ese prestador fue fiscalizado por el Instituto de Salud Pública y por lo cual tiene ciertas características obligatorias incumplidas, para lo cual su retrospectivo también varía. Lo mismo si un prestador acreditado en su informe de acreditación tuvo características no obligatorias incumplidas, que eso también está instruido en el quinto compendio circulares, en el numeral 14, si es que no me equivoco, en el cual indica que en esos casos se evalúa un periodo de 2 años. También hay otras características que tienen retrospectivos específicos,
como son RH 1.2, recursos humanos, y también el REC 1.2 en su segundo elemento medible, cuando se evalúa el periodo de la integridad de los informes de resultados en un periodo de 5 años. En todos esos casos es importante que ustedes nos indiquen estas excepciones. Después está el inicio del proceso en terreno, donde obviamente va la reunión de inicio, y también indicar cómo se realiza la selección aleatoria de las tomas de muestra, bajo qué metodología, si es que el prestador las tiene. Después la ejecución del proceso en terreno, por si hay alguna novedad dentro del proceso, el término del proceso asociado a la reunión de cierre, las actividades efectuadas post terreno, por ejemplo, si hubo nuevas visitas al laboratorio, si se requirió nueva documentación, si hubo problemas en el envío de la documentación, prórrogas, etc. La evaluación del resultado y la emisión del informe. Los antecedentes relevantes del proceso, como son las reuniones extraordinarias, como también si la entidad ha hecho consultas a la Superintendencia de Salud, indicando las características involucradas y cuál fue la respuesta dada por la superintendencia. Y las metodologías de contratación también son importantes. Nosotros, ustedes, de los que ya hemos fiscalizado, las entidades que hemos fiscalizado, saben que nosotros siempre le pedimos, para aquellas características y elementos medibles que lo requieran, les pedimos que ustedes informen cuál es la metodología utilizada para seleccionar una muestra, una determinación o un periodo determinado, o para evaluar, para la evaluación periódica, entre otras. También es importante que se indique la participación del ente fiscalizador, ya sea que participó en forma presencial o remota. Ahora vamos a ver en la forma, que yo creo que es importante verificar ciertos puntos generales de la forma, ya que por el tiempo que tenemos no podemos ahondar más allá en este tema. En relación a las características que no le aplican al prestador, es importante conocer que el atributo de no aplica implica que solamente deberá ser utilizado cuando el requisito o atributo solicitado en el estándar no es exigible por el prestador. ¿Eso qué implica? Que habrá, por ejemplo, situaciones en las cuales la entidad, para hacerse la convicción, en los casos, por ejemplo, en que no haya registros de accidentes para RH 4.1, o no haya resultados insatisfactorios para el PEC, para GP 1.4, o en el periodo no se haya presentado la adquisición de insumos, reactivos, equipamiento, o no haya pacientes para poder realizar la priorización de esos pacientes. En todos esos casos, la entidad igualmente debe evaluar ese elemento medible, indicando mediante evidencia cómo se hizo la convicción de que efectivamente lo que declaraba el laboratorio era verdad. Y eso describirlo en hallazgos y después valorizarlo en consideraciones y fundamentos. En lo que se refiere a la descripción de las características evaluadas que le aplican al prestador, tenemos que nosotros entregamos dentro de todo el formato del informe de acreditación ciertas partes que van en cursiva o entre paréntesis, que tienen el objetivo de ser informativo para la entidad acreditadora, en el sentido de que les permite un mejor llenado del informe de acreditación. Pero esa información debe ser eliminada cuando ustedes entregan el informe final. Por ejemplo, tenemos, eh, eh, por ejemplo, agregar tantas tablas como convenios tenga el prestador. Eliminar tabla en caso de que no apliquen. Agregar tantas tablas como tomas de muestras tenga el prestador. Estos son ejemplos. Se debe describir cada documento por separado. Describir en forma separada si existe un indicador diferente para cada toda muestra. Todos ellos deben ser eliminados del informe final. No deben aparecer porque el prestador no se tiene que informar de este tema. Lo mismo para cuando sale este punto que se dice puntos de verificación que no aplican y por qué. Esto se debe eliminar en caso
de que todos los puntos de verificación apliquen. O sea, también lo tenemos que eliminar del informe final. Ahora, siguiendo en el mismo ítem hallazgos, cuando se trata de ciertas partes del informe, sobre todo lo que tiene que ver con la descripción de documentos, donde sale resolución o código, de acuerdo al documento que le entregue el prestador, ustedes verán si tiene código o tiene resolución. Generalmente para este estándar, códigos son para la mayoría de los laboratorios privados y resolución lo podemos encontrar en los laboratorios comunales, que también aplican por este estándar. En ese caso, la entidad deberá escoger uno u otro. Y en el caso en que no esté ninguna de las dos informaciones, lo que tendrá que hacer en estos casos es indicar no aplica o no consigna. Además, porque además siempre la entidad se debe realizar un llenado completo de todas las celdillas del formato del informe de acreditación. Por ejemplo, acá tenemos un formato de parte del informe y aquí tenemos el número, sale el número de resolución o código. En este caso, la entidad debería eliminar una de ellas y dejar la otra identificando el código correspondiente. Ahora, también encontramos que podemos tener ciertos prestadores que no cuenten con unidades de toma de muestras. Para ello, hay que recordar que el quinto compendio de circulares en el numeral 187 indica que para estos laboratorios no les aplica la característica AOC 1.1, 1.2 y RH 3.1. Pero podemos encontrar otras características en las cuales aplican en forma parcial ciertos elementos y puntos de verificación. Tenemos entonces por ejemplo, dignidad del paciente 1.1, que tiene que ver con la Carta de Derechos y Deberes, y en ese caso solamente aplica el primer elemento médico, y que se evalúa en dirección o gerencia del prestador. Para dignidad del paciente 1.2, tenemos también, en este caso, que tiene que ver con la gestión de los reclamos, aplican solamente el primer y segundo elemento medible. En lo que se refiere a gestión de procesos 1.2, que evalúa la parte preanalítica del laboratorio, solamente le aplica el primer elemento medible. Para gestión de procesos 1.6, que está relacionado con las precauciones estándar y el uso de antisépticos, aplica solamente el primer elemento medible. Lo mismo en RH 4.1, que tiene que ver con los accidentes con cortopunzantes. En este caso, aplican todos los elementos medibles con excepción del punto de verificación tomas de muestras. En INS 2.1, plan de evacuación, en este caso aplica el primer y segundo elemento medible, y para INS 2.2, señalética, el primer elemento medible. En este caso especial, es un tema de interpretación, porque el primer elemento medible solamente indica el responsable. Por lo tanto, llama la atención que solamente se tenga que evaluar ese elemento medible. Por otra parte, para la característica INS 1.1, a pesar de que no tiene el único punto de verificación son las tomas de muestra, igualmente la Superintendencia de Salud ha instruido en el quinto compendio de circular, en el numeral 190, que igual le aplica a este tipo de laboratorio. Lo mismo está instruido en el instructivo de contratación del ISP en el punto 5.2.4. Ahora es necesario que empecemos a ver el fondo del informe de acreditación. Acá inicialmente yo tenía una larga presentación que demoraba más de una hora, en la cual yo iba tratando varias características en las cuales en un gran porcentaje se presentaban inconsistencias en el informe de acreditación cuando nosotros realizábamos la fiscalización. Pero debido al tiempo tuve que reducir bastante este informe y dejar como las más importantes. Y así entramos a la primera característica que tiene que ver en el ámbito de dignidad del paciente, en lo que tiene que ver el segundo elemento medible de esta característica de la gestión de los reclamos, en lo que respecta al análisis global de los reclamos.
Acá es importante que la entidad acreditadora identifique y describa en hallazgos las causas principales y la oportunidad de respuesta. No es solamente llenar esta tabla, construir peces de madera, sino que también es importante que se requiere además que los datos solicitados en la tabla indicar cuál es el análisis global efectuado por el laboratorio. ¿A qué se refiere con el análisis global? Es importante, en este caso, que se indiquen las causas principales, que varían en los procedimientos de cada laboratorio. Acá hay algunos ejemplos que podrían encontrarse en ese documento. En relación a la oportunidad de respuesta, principalmente que el plazo sea menor o igual a 15 días hábiles, lo cual también se debe indicar. Y en el análisis global, que es lo que se pide en el segundo elemento medible, es importante indicar las causas principales y oportunidad de respuesta de todos los casos de acuerdo al periodo definido en el procedimiento por el prestador. Y además, en el resultado, conocer cuáles son las áreas reclamadas debido a qué tipo de reclamo y conocer el cumplimiento o no del tiempo de respuesta. Esa es la información que a nosotros nos importa y en general lo que hemos podido evidenciar que se llena solamente la tabla, pero que luego en observaciones no se describe este detalle. Por eso es importante de aclararlo. Ahora, ¿qué pasa si en el periodo retrospectivo que le aplica al prestador no hay reclamo? Bueno, en esos casos, la entidad deberá hacerse la convicción describiendo en el informe de acreditación la evidencia de respaldo que tiene, por ejemplo, que se verificó el libro de reclamo, el expediente asociado a la gestión de los reclamos, correo, formulario, etc. Ahora pasando a otro ámbito, que es el ámbito de la gestión de la calidad, tenemos la característica CAL 1.1 que habla sobre el programa de calidad. En esta característica, las mayores inconsistencias están enfocadas en el tercer y cuarto elemento medible, pero no porque las entidades, y en general, esto lo digo para todas las características del estándar, no es que la entidad tenga problemas o no sepa evaluar esta característica, al contrario, ustedes tienen una gran experiencia, la mayoría de las entidades, y hemos hecho un trabajo a través de las reuniones post proceso de acreditación que también nos ha permitido ir homologando ciertos criterios. En general acá lo que vemos actualmente asociado a las inconsistencias y que nosotros reflejamos en el acta de fiscalización de la consistencia, tiene que ver con omisiones. Es decir, no colocar toda la información asociada a los atributos que exige cada característica y elemento medible. Y si no, muchos errores de transcripción. Esos principalmente son los errores actuales que presentan las entidades. Y en este sentido, para el tercer elemento medible, es importante, y esto asociado a la definición que existe en el glosario asociada al programa de calidad, es que lo mínimo que se debe informar acá, para cada periodo, ya sea semestral, cuando es la primera vez que se presenta un laboratorio, o luego año a año, para un prestador que ya está acreditado, es indicar objetivos, metas, actividades y el sistema de medición, porque eso es lo que exige este tercer elemento medible, y así está definido en el glosario. Ahora, para el cuarto elemento medible, también lo mínimo en este informe de evaluación es colocar objetivos o metas, resultados obtenidos para cada uno de esos objetivos y el análisis que presenta el laboratorio. Hay que recordar que este elemento medible no está interpretado en ninguna circular interpretativa. Por eso también aquí es importante que en lo que se refiere al análisis, este análisis puede ser cuantitativo y o cualitativo, y ambos deberían ser aceptados por las entidades acreditadoras. Ahora, pasando al ámbito de gestión de los procesos, aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para explicar principalmente cómo nosotros evaluamos, y eso está obviamente en el instructivo de contratación del ISP, las características de gestión de procesos 1.2 y 1.3,
donde nosotros le solicitamos la evaluación cuantitativa para el primer y cuarto elemento medible de ambas características. Partamos primero con gestión de procesos 1.2, que evalúa toda la etapa preanalítica del laboratorio. Acá, en forma general, tenemos para algunos de los atributos exigidos en este primer elemento medible, que son, por ejemplo, rotulación de las muestras, acá es importante considerar tanto el sistema automatizado que tiene el laboratorio, que está asociado a las etiquetas, como también el manual. En relación a la conservación de las muestras, es importante incluir todas las variables que puedan afectar la conservación de las muestras, como la temperatura, el tiempo, la luz, la cadena de frío, ciertas muestras que requieren ser procesadas inmediatamente, etc. Esa es la información que nosotros pedimos en este punto. Obviamente, si es que el laboratorio así la tiene definida también en su procedimiento. Lo mismo para el traslado de las muestras. Acá es importante, por una parte, indicar los contenedores con los cuales el laboratorio transporta las muestras. Y también, por otra parte, el traslado. ¿En qué sentido? Primero, por ejemplo, el traslado de la toma de muestra al laboratorio. El traslado desde las tomas de muestras externas, de servicios, cuando los laboratorios están asociados a algún establecimiento de atención cerrada, cómo derivan las muestras, entre otras materias y según corresponda al procedimiento del prestador. Ahora, en este caso, para el primer elemento medible, también hay que trabajar más específicamente con atributos que están vinculados directamente con la evaluación cuantitativa del primer elemento medible. Estos son las instrucciones de preparación del paciente y los procedimientos de toma de muestra. Acá es importante que la entidad describa para cada uno de estos atributos 7 ejemplos. Nosotros sabemos que son una gran cantidad, pero nosotros pedimos solamente 7 ejemplos para que la entidad dé cuenta de cómo el prestador describe cada uno de estos, tanto de las instrucciones como de los procedimientos de toma de muestra. Pero también acá es importante en este elemento medible que la entidad coloque el número total de prestaciones asociadas a las instrucciones de preparación del paciente, como también a los procedimientos de toma de muestra. Esto para los exámenes que realiza y deriva el laboratorio. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la evaluación que se pide en observaciones, nosotros acá hicimos un cambio en el formato del informe de acreditación que va a salir en su versión 9, si no me equivoco ya, porque notamos que acá había dificultades para hacer la evaluación, sobre todo cuantitativa, de este elemento medible. Bueno, acá está la nueva formulación, pero nosotros mediante un ejemplo vamos a explicar cómo es que se realiza, cómo es que nosotros la verificamos cuando fiscalizamos, para que ustedes la puedan conocer. ¿Qué es lo que esperamos en esta evaluación? Acá tenemos por una parte la evaluación cualitativa, donde la entidad constatará que tanto los exámenes que realiza y deriva el laboratorio dan cumplimiento a todos los requisitos exigidos en este elemento medible. Y por otra parte, la evaluación cuantitativa, donde la entidad deberá utilizar el listado de prestaciones que realiza y deriva el laboratorio clínico y luego medir todos los procedimientos de toma de muestra y las instrucciones de preparación del paciente en fórmulas separadas. Veamos. Tenemos primero que revisar algunos conceptos. ¿Qué son las instrucciones de preparación del paciente? Las instrucciones de preparación del paciente son las que el paciente se debe tomar la muestra en su domicilio o debe respetar ciertas condiciones preanalíticas previo a tomarse la muestra en el laboratorio. Por ejemplo, ayuno, dieta, mencionar medicamentos utilizados, hora de reposo, etc. Y por otra parte, los procedimientos de toma de muestra tienen que ver con cómo se realiza la toma de muestra propiamente tal, paso a paso, desde que el paciente se recepciona en la toma de muestra y luego indicar el procedimiento para todos los tipos de
de toma de muestra que uno puede identificar en un laboratorio. Por ejemplo, toma de muestras sanguíneas, de orina, tipos de cultivo, deposiciones, etc. Para describir estos atributos se requiere que la entidad presente ejemplos, como decía, de instrucciones de preparación del paciente, como también de procedimientos de toma de muestra, un máximo de 7 para cada uno de estos dos atributos. Y estos deben ser seleccionados aleatoriamente del total de prestaciones que realice y deriva el laboratorio. En ese sentido, vamos a ver un ejemplo a partir de un listado de prestaciones de un laboratorio X. Aquí tenemos un listado de prestaciones tipo que puede haber enviado un laboratorio X. Primero la entidad acreditadora debe solicitar un listado de prestaciones que realice y deriva el laboratorio a evaluar. El laboratorio le podrá entregar el listado con todos los exámenes realizados y derivados juntos, o en este caso, como se ve acá, separados entre revisados y derivados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo importante es que la entidad, cuando pida este listado, lo pida en archivo Excel, porque con ese archivo es mucho más fácil trabajar para poder hacer este trabajo, que es el que nosotros realizamos cuando fiscalizamos a un laboratorio. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay un listado de todos los exámenes realizados por este laboratorio. Si yo lo recorremos, en general son varios exámenes que están en la primera columna de este archivo. Después tenemos, entonces nosotros primero revisamos este archivo y luego agregamos dos columnas. Una para procedimientos de toma de muestra y la otra para instrucciones de preparación del paciente. Entonces, después tomamos los documentos que el mismo laboratorio nos ha proporcionado, que son los que solicitamos una vez que nosotros mandamos ustedes como entidad envían el cronograma aprobado, y entonces vamos revisando los documentos y vamos viendo para cada prestación si el laboratorio tiene definido en su documento toma de muestra para esa prestación, como también en el caso que proceda, instrucciones de preparación del paciente. Hay que recordar que no todos los procedimientos, no todas las prestaciones tienen instrucciones de preparación del paciente. Por lo tanto, el N total varía entre los procedimientos y las instrucciones de preparación del paciente, que siempre son menos. Entonces, nosotros vamos llenando estas casillas, colocando si tiene o no tiene para cada una de las prestaciones que realiza este laboratorio. Acá dentro de los exámenes, por ejemplo, realizados, es importante considerar que esta evaluación que nosotros estamos presentando como ejemplo, es importante que esta evaluación se haga antes del inicio de evaluación en terreno, cosa que el evaluador o evaluadora ya tenga una idea clara de qué es lo que debe consultar específicamente para aquellas prestaciones que no haya podido conocer dentro de los documentos enviados, si tenía el procedimiento o el instructivo correspondiente. Ahora, los cálculos también es importante identificarlos dentro de este listado de prestaciones, porque hay que recordar que un cálculo también es una forma que el laboratorio debe definir de cálculo, que tiene que estar descrita tanto en el manual de toma de muestra u otro documento asociado, o asociado al sistema informático donde el cálculo se hace automáticamente. También los incumplimientos son importantes de considerar en este punto, porque estos incumplimientos deben ser descritos como hallazgos, aunque se cumpla el umbral mayor o igual al 80%. Por ejemplo, acá yo tengo un incumplimiento porque no encontré, al revisar los documentos, la toma de muestra para el antígeno prostático específico. Por lo tanto, yo cuando entregue la información en el primer elemento medible, tendré que colocar como hallazgo que dentro de todas las prestaciones que realiza y deriva el laboratorio no estaba definido el procedimiento de toma de muestra para este antígeno.
¿Por qué? Porque el laboratorio puede que cumpla igual con el umbral mayor o igual a 80%, pero igualmente debe saber que hay elementos que no cumple y que aunque no impliquen incumplimiento del elemento medible, sí es importante que el laboratorio, en cierta forma, lo trabaje para su próximo proceso de acreditación. Y no solamente por la acreditación, sino que también por la calidad, ¿cierto? La mejora continua. Ahora, eh, entonces tenemos acá el listado de los realizados y los derivados. Después que uno ya tiene estos listados listos, completos, con la información recopilada de los documentos, entonces nosotros tenemos que entonces identificar cuál es el total de prestaciones, en este caso, que realiza. Entonces nosotros aplicamos un filtro y también podemos sumar cuántas prestaciones son en total. Acá tenemos en este caso 120. Después, identificar para cada atributo, eh, por ejemplo, para toma de muestra, cuáles son las prestaciones totales que cumplen con los atributos asociados al procedimiento de toma de muestra. Entonces aquí yo voy a eliminar las vacías, que en mi caso es donde se encuentran los incumplimientos. Puede ser no, no tiene, no consigna, etc. Y al aceptar, yo sumo este total, y este total sería el total de procedimientos de toma de muestra que cumplen con los atributos de toma de muestra, que es un total de 111. Este sería mi numerador y que tiene que estar contrastado con el denominador, que es el total de los exámenes realizados. Lo mismo para los instructivos de preparación del paciente. En este caso, para los instructivos de preparación del paciente, nosotros previo a sumar el total, tenemos que considerar que aquí hay ciertos instructivos, perdón, ciertas prestaciones que no tienen instrucciones de preparación del paciente. Y como aquí podemos ver, aquí dice no requiere. En este caso tenemos que eliminar esto antes de contar el total. Y así vamos a obtener el total de instructivos de preparación del paciente para los exámenes realizados, que son 104. De esta manera nosotros vamos calculando el numerador y el denominador que vamos a tener que identificar para los dos indicadores que se deben evaluar en el primer elemento medible, asociado a los procedimientos de toma de muestra y a las instrucciones de preparación del paciente. Esto mismo se hace para los exámenes derivados. Acá, en los exámenes derivados, es importante que estos exámenes derivados pueden encontrarse descritos en el mismo manual de toma de muestra. También pueden estar en documentos aparte, por ejemplo, en documentos que son propios del laboratorio derivador o en la internet de ese laboratorio derivador, o también en los maestros de exámenes, etc. Ahí es donde ustedes tienen que ir a encontrar todo lo que tiene que ver con la toma de muestra e instrucciones de preparación del paciente asociados a los exámenes derivados. Ahora, esta información obtenida de este listado de prestaciones que realiza el laboratorio, nosotros la tenemos que entonces traspasar a este ejemplo. Veamos. Para los procedimientos de toma de muestra, entonces, tenemos para el listado de exámenes realizados 120, que es lo que calculamos del listado anterior, y de estos pudimos verificar que cumplen 111. Para los derivados tenemos un total de 98 derivaciones y de esos cumplen 91. Entonces, para la formulación del indicador habrá que colocar para el número de total de prestaciones que cumplen con los procedimientos, tenemos que sumar tanto los exámenes realizados como los derivados en lo que se refiere al numerador, que es 111 más 91. Esta suma da 202. Este sería entonces nuestro numerador. Después, el denominador es el total de prestaciones que nosotros ya pudimos verificar en el listado, que en este caso son 120 para los exámenes realizados y 98 para los exámenes derivados. Esto suma 218.
Esto marca el total de prestaciones que realiza y deriva el laboratorio que están vinculados a los procedimientos de toma de muestra. De este modo, el indicador para los procedimientos de toma de muestra de las prestaciones que realiza y deriva es aplicar una fórmula donde el numerador sería en este caso 202, que implica los exámenes realizados y derivados que cumplen con el atributo asociado al procedimiento de toma de muestra, y el denominador sería 218, que corresponde a todas las prestaciones que realiza y deriva el laboratorio asociada a los procedimientos de toma de muestra. El total, entonces, obtenido se multiplica por 100, dando un 92,7% para los procedimientos de toma de muestra. Primer atributo que se cuantifica. Ahora pasemos a las instrucciones de preparación del paciente. En este caso, tenemos que los exámenes realizados eran 104, y de esos cumplen 96. Y para los exámenes derivados son 85, de los cuales cumplen 78. Entonces la fórmula sería número de prestaciones que cumplen con los instructivos de preparación del paciente. En este caso también se suman los exámenes realizados y derivados para el numerador, que son, son 96 que cumplen para los realizados y 78 para los derivados, dando un total de 174. Ese es nuestro numerador para esta fórmula. Ahora, para el denominador, tenemos el total de instructivos de preparación del paciente que realiza y deriva este prestador, para lo cual nuevamente sumamos los exámenes realizados con los derivados, pero el denominador, que es el total, es decir, 104 y 85. Aquí tenemos 104, y bueno, ahí me equivoqué, es 85, lo cual nos da un denominador total de 89. Entonces después aplicamos la fórmula para los instructivos de preparación del paciente de las prestaciones que realiza y deriva, que es una suma de A y más B, es decir, exámenes realizados y derivados, y aquí tenemos 174 partido por 189, multiplicado por 100, nos da un porcentaje de cumplimiento para los instructivos de preparación del paciente de un 92,1%. Ahora, tenemos que sacar después el porcentaje promedio de prestaciones que cumplen con los atributos solicitados, que son procedimientos de toma de muestra e instrucciones de preparación del paciente. Acá es una suma de 92,7, que fue el porcentaje de cumplimiento para los procedimientos de toma de muestra, más 92,1, que tiene que ver con el porcentaje de cumplimiento de los instructivos de preparación del paciente. Y eso nos da un porcentaje promedio total de un 92,4%. Este es el porcentaje que se contrasta con el umbral, que es mayor o igual a 80%, que está en nuestro instructivo de contratación. Entonces, tenemos que, como nota, aclarar cosas importantes de las cuales hemos hablado hasta ahora. Acá existen instrucciones de preparación del paciente que son domiciliarias, que están asociadas a la toma de muestra y traslado, que se evalúa en el cuarto elemento medible. Estas igualmente son consideradas procedimientos de toma de muestra, porque en cierta forma el laboratorio le delega al paciente, a través de instrucciones de preparación del paciente a domicilio, cómo debe tomarse la muestra y trasladarla antes de llevarla al laboratorio para que sea procesada. Además, aclarar también que no todos los procedimientos de toma de muestra cuentan, como les decía, con instrucciones de preparación del paciente. Otra cosa a considerar que es importante, que en caso de observarse incumplimientos, estos deben ser presentados como hallazgos
aun cuando el porcentaje obtenido por el prestador supere el umbral establecido por el elemento medible. Esto ya se los había mencionado, pero es importante de considerar porque el laboratorio igualmente debe tomar conocimiento de qué aspectos de su procedimiento debe mejorar. Por otra parte, es importante que una vez finalizada la evaluación cuantitativa y obtenido el porcentaje promedio, la entidad asocie ese umbral de cumplimiento mayor o igual al 80% con el instructivo de contratación del Manual del Estándar General de Acreditación para Laboratorios Clínicos del ISP, porque esta es una forma de indicar a cualquier persona que lea o entidad que lea este informe de acreditación cómo es que se evaluó este elemento medible. Ahora pasemos a la evaluación cuantitativa del cuarto elemento medible de la característica gestión de proceso 1.2. Acá tenemos en este cuarto elemento medible que la entidad debe describir, o sea, no es la entidad, es el laboratorio el que debe contar con formularios para la entrega de información a los pacientes ambulatorios. Por lo tanto, en este caso aplica para la contratación considerar las instrucciones de preparación del paciente. ¿Por qué? Porque estas son las indicaciones que debe dar el laboratorio al paciente, ya sea que se deba requiera para todos aquellos exámenes que requieran una preparación antes o durante la toma de muestras. Por ejemplo, condiciones de ayuno, reposo, restricción de actividades previas, uso de medicamentos, etc. Esta es una parte. Acá en el cuarto elemento medible, en realidad se separan estas instrucciones de preparación del paciente, unas que son propiamente tal asociadas a la preparación del paciente, y la segunda que tiene que ver con la toma y traslado de muestras, cuando corresponda. Esta tiene que ver con todas las instrucciones de preparación del paciente, en la cual la toma de muestra que se realiza es domiciliaria, es decir, son las tomas de muestra que el paciente se toma en su domicilio. De este modo, aquí justamente es importante recalcar este punto, este cuarto elemento medible, antes de hablar de los plazos de entrega, porque muchas veces cuando se evalúa este cuarto elemento medible, las entidades solamente evalúan los instructivos de preparación del paciente asociado a la atención domiciliaria y no incluyen en esa evaluación todo lo que tiene que ver con la preparación, por ejemplo, el ayuno, el reposo, etc. No incluyen esos en esta evaluación del cuarto elemento medible. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. En lo que se refiere a los plazos de entrega de los exámenes, acá es importante que la entidad informe de qué manera o por qué medio el laboratorio le indica al paciente cuándo debe venir a retirar sus exámenes. Entonces, eso puede estar en la solicitud de examen, en la orden que se entrega al paciente para donde se indica todos los exámenes que se tomó, pueden usar un timbre donde digan cuándo ir a buscar los exámenes, etc. Cada laboratorio tiene una forma definida, pero esa tiene que estar por escrito, no puede ser oral. Y aquí, en ese caso, para la contratación de los plazos de entrega, se debe considerar todas las prestaciones que realice y deriva el laboratorio clínico, es decir, las instrucciones de preparación del paciente y también los procedimientos de toma de muestra, es decir, debe haber plazos de entrega de los exámenes para todos los exámenes que se encuentran en el listado de prestaciones que realiza y deriva el laboratorio. En lo que se refiere a los formularios con los plazos de entrega de exámenes, la entidad deberá considerar el total de prestaciones que realiza y deriva. Para el ejemplo que vimos anteriormente, este sería entonces para las 218 prestaciones, como lo dijimos. Ahora, veamos un ejemplo. Tomando el ejemplo que vimos para el primer elemento medible. Acá teníamos, como habíamos visto, un total de 189, teníamos 189 instructivos de preparación del paciente, de acuerdo al listado de prestaciones que realiza y deriva el laboratorio. De este 189 es importante que la entidad tome para calcular qué instructivos
constatar en el cuarto elemento medible solamente aquellos instructivos que cumplieron con el primer elemento medible. ¿Por qué? Porque la idea no es castigar 2 veces al laboratorio. Ya se le restó en el primer elemento medible para aquellos instructivos que no tenían, para aquellas prestaciones que no tenían instrucciones de preparación del paciente definidas. Entonces, por eso cuando se calcula qué se va a constatar en el cuarto elemento medible, se toma entonces solamente los instructivos que cumplen. Eso es como una recomendación que nosotros tenemos en nuestro instructivo de constatación. En ese sentido, por ejemplo, para la constatación entonces del cuarto elemento medible es necesario considerar, como ya habíamos dicho, solamente los instructivos de preparación del paciente, que son, en este caso, ya que esa es la información que el laboratorio debe entregarle a los pacientes. Y, según el ejemplo, estos serían un total de 174, por lo que ya les había explicado, de tomar solamente los que cumplen en un 100%. De los cuales, de estos 174, se debe tomar una muestra de 30 instructivos, y de ahí, de acuerdo a lo que solicita el oficio circular IP número 7 del año 2019. Esto es importante tomar esta muestra porque, como ustedes pueden ver, la cantidad de instructivos de preparación del paciente es grande. Por lo tanto, no se puede constatar en cada toma de muestra la existencia de todos ellos. Entonces uno toma una muestra de 30 y de ahí puede constatar los primeros 7, y si estos cumplen, se valida la muestra. Y esos son los que se informan en la constatación del cuarto elemento medible. Ahora, espero que con la explicación dada paso a paso se haya podido entender mejor la evaluación que nosotros solicitamos para el segundo elemento medible. Bueno, igual en el chat pueden plantear sus dudas o qué puntos quieren aclarar. Pasemos a gestión de proceso 1.3, que también tiene una evaluación cuantitativa en el primer y cuarto elemento medible. Acá, primero, el primer elemento medible es importante que la entidad haga la evaluación cuantitativa de acuerdo al instructivo de constatación del ISP. También concluir que los requisitos cumplen para las prestaciones que realiza el laboratorio clínico principalmente. Ahora, en el tercer elemento medible es importante la formulación del indicador y la metodología de medición del prestador y de la entidad, basados en el ordinario circular IP número 5 del año 2019 de la Intendencia de Prestadores. En lo que se refiere al cuarto elemento medible, en la contratación, para la contratación del control de calidad interno, es importante que la entidad lo evalúe en base a la fuente primaria para los controles de calidad que son cuantitativos. Para los que son cualitativos o manuales, se puede partir, para los que son cuantitativos en el sentido de que se ocupan analizadores para medirlos. Ahora, en el caso de las técnicas manuales, ahí obviamente no hay los registros, la fuente primaria va a ser aquella en la cual se registre o se transcriba en un formato digital o físico. En este cuarto elemento medible también es importante la evaluación cuantitativa en base al instructivo de contratación del ISP. También, en estos casos, se puede utilizar otra metodología válida, científicamente válida, como se dice en la documentación. Basado en lo mismo, también es importante describir los conceptos asociados a los múltiples atributos que se piden en este primer elemento medible. Hay que recordar que tanto GP1.2 como GP1.3 piden muchos atributos, los cuales requieren una gran cantidad de información que debe ser revisada por la entidad acreditadora. Es por eso que nosotros sugerimos esta metodología de evaluación cuantitativa, que dé cuenta más fácil en términos de la síntesis de toda la información del cumplimiento o no de estos atributos por parte del laboratorio. Las técnicas de ejecución también, al igual que, se debe describir paso a paso cómo se realiza la técnica de ejecución. A veces las entidades
ponen las fichas de las técnicas, pero en esa ficha no viene la técnica de ejecución propiamente tal. Por lo tanto, es importante que se describa cómo se procesa la muestra paso a paso. Por eso acá también pedimos ejemplos y no describir una gran cantidad de técnicas como puede ocurrir ya revisando el listado en los laboratorios. Y como nosotros pedimos un ejemplo de 7 determinaciones, es importante que la entidad, por lo tanto, informe cuál es el número total de técnicas, para que nosotros podamos hacer una relación que sea consistente con la evaluación cuantitativa final. Los requisitos de calidad, otro atributo importante y que a veces es difícil de identificar en los procedimientos del laboratorio por parte de la entidad. Acá aclarar principalmente que estos requisitos son parámetros que tienen valores más exigentes que el control de calidad y que permiten validarlo. Ese es el objetivo principal de los requisitos de calidad, en palabras simples. Hay requisitos de calidad para las técnicas cuantitativas o semi-cuantitativas que generalmente están relacionadas con información entregada por la literatura científica. Por ejemplo, CLIA, variabilidad biológica, CLSI, RILIVAC, el estado del arte, entre otras. Y por otra parte, hay requisitos de calidad que están asociados a las técnicas cualitativas o manuales. En este caso, no hay literatura científica que pueda apoyar estos requisitos de calidad, pero como nosotros siempre decimos, hay requisitos de calidad para todas las prestaciones que realiza el laboratorio. Y eso hemos podido comprobar en las fiscalizaciones que realizamos a los laboratorios clínicos. En ese sentido, en general se puede establecer estos requisitos de calidad en base a la concordancia con un patrón valorado definido, también que se obtengan los resultados esperados de los contrables, por ejemplo, que lo positivo de positivo, que lo negativo de negativo, o que el laboratorio declare que no ha definido requisitos, que esto tiene que ser para causas muy específicas, y que ellos indiquen, por ejemplo, que no hay en la literatura científica información al respecto, que lo hemos visto en algunos laboratorios y que también hay que validarlo. Acá aclarar que estos atributos están extensamente definidos en el instructivo de contrataciones del ISP y aquí solamente estamos destacando algunos puntos importantes de estos conceptos. En lo que se refiere a los calibradores, en el informe de acreditación es importante que la entidad describa el tipo de calibrador utilizado, ya sea que sea una calibración con un calibrador comercial, o que sea una calibración que es realizada por el proveedor, o que es un calibrador que el equipo se calibra en forma electrónica. Eso es importante de mencionar en el informe de acreditación. Lo mismo cuando para las técnicas manuales no aplican calibradores. En esos casos, también la entidad debe dejar registrado ese hallazgo en el informe de acreditación. El control de calidad interno, por otra parte, también evalúa el desempeño del sistema de medición, también en ese caso permite liberar los resultados de las muestras de los pacientes, también permite detectar desvíos y variabilidad del sistema analítico. Y en general, nosotros podemos encontrar controles de primera, segunda y tercera opinión. Eso los evaluadores técnicos que evalúan estas características lo tienen bastante claro. Como información adicional en esta nota, es importante que para la elaboración del informe de acreditación se determinen 7 determinaciones por cada atributo. Estas 7 determinaciones pueden ser las mismas para definir cada uno de los atributos que pide el elemento medible. Y es importante que estas determinaciones además estén asociadas con las mismas que se van a evaluar en el cuarto elemento medible, porque esto le permite al evaluador correlacionar lo informado por el prestador en el primer elemento medible con lo reportado después en la contratación del cuarto elemento medible. Es importante también recordar que las determinaciones se deben definir de acuerdo a las normas técnicas básicas vigentes.
a la fecha en que se realice el proceso de evaluación en terreno. Veamos también acá un ejemplo como para ver cómo se evalúa este cuarto elemento, este primer elemento medible de esta característica. Acá también como el listado de prestaciones tiene que ver con los exámenes realizados por el laboratorio. Por lo tanto, del mismo listado que le envía el laboratorio hay que separar los realizados. Y primero, antes de separar por punto de verificación, hay que revisarlo. ¿En qué sentido hay que revisarlo? Acá hay una nota que es importante de evaluar. Dice, a partir del listado de prestaciones que realiza el laboratorio clínico se debe separar por los puntos de verificación bioquímica, hematología y microbiología, de acuerdo a las normas técnicas básicas vigentes. Lo que informa e interpreta el quinto compendio de circulares en su numeral 36, que dice que se tiene que basar en las normas técnicas básicas primero, luego las áreas técnicas definidas por el PEC del ISP, y si no hay ninguna clasificación que pueda ubicar alguna prestación, consultar a la Superintendencia de Salud. Esa es la línea a seguir actual. Ahora hay laboratorios que son específicos y que tienen puntos de verificación diferentes a estos tres que son los normales, digamos. Y para eso también está interpretado por la Superintendencia de Salud en el numeral 153, que también está descrito en el instructivo de contratación. Importante acá, al igual que para GP12, que esta acción se debe realizar previo al inicio de la evaluación en terreno de esta característica, porque así también el evaluador va con toda la información clara al proceso entero. Bueno, nosotros tenemos que evaluar acá, entonces, ir viendo cada una de las prestaciones y, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el sedimento urinario, según las normas técnicas básicas, se puede encontrar tanto en el área de microbiología como de bioquímica. Después, el factor reumatoideo y la PCR. En general, esto es un examen que está definido en las normas técnicas básicas en inmuno. En el PEC del ISP también está en el área técnica de inmunología. Pero actualmente con los cambios que han tenido los laboratorios clínicos, todas estas técnicas inmunológicas se realizan en analizadores automatizados que están ubicados en el área de bioquímica. Así que también nos podemos encontrar incluso con indicadores en el área de bioquímica asociados sobre todo a la PCR. Por el momento, nosotros aceptamos esos criterios y le pedimos a las entidades que los validen, porque están adecuados a la realidad actual. Ahora, si seguimos revisando el listado, por ejemplo, tenemos otras prestaciones como estas de acá, que están vitamina B12, ferritina y hemoglobina y glicosilada, que normalmente se evalúan en el área técnica de bioquímica porque comparten el analizador automático que las mide. Pero la entidad acreditadora tendrá que traspasar estas prestaciones a el punto de verificación de hematología cuando evalúe por punto de verificación. Lo mismo, por ejemplo, para ciertos microorganismos que son evaluados en analizadores automáticos también en química, que están vinculados, por ejemplo, al VIH, hepatitis C, hepatitis B, que se hacen en bioquímica, pero que la entidad acreditadora va a tener que traspasar esta información a microbiología, punto de verificación microbiología. Bueno, una vez que uno ya tiene revisado este listado, tiene que entonces separar por punto de verificación. Yo les voy a mostrar el punto de verificación primero de microbiología. Este punto de verificación microbiología, como ustedes pueden ver, nosotros traspasamos todas las mismas prestaciones que vimos en el listado, solamente las prestaciones que tienen que ver con el punto de microbiología, y luego sumamos el total de prestaciones para el punto de microbiología. Acá, como pueden ver, incluimos todas las prestaciones que estaban asociadas a otro punto de verificación, como, por ejemplo, esta que estaba en bioquímica. Ya está sumándose en este punto de verificación. Entonces acá tenemos como N total 28. Este 28 va a ser el denominador para las fórmulas indicadas para cada uno de los atributos en la evaluación cuantitativa.
Hay excepciones, eso sí, en este sentido. Veamos cuáles son. Bueno, como nosotros después traspasamos, incorporamos varias columnas, columnas asociadas a los atributos del primer elemento medible, como son técnicas de ejecución, control de calidad, que también incluimos la periodicidad, porque este dato nos va a servir para el cuarto elemento medible. Los requisitos de calidad, los calibradores y el tiempo de respuesta. Con esa información, nosotros después traspasamos la información proporcionada por el laboratorio en sus documentos y vamos llenando cada una de estas celdas con la información que tiene o no tiene el laboratorio. Las podemos identificar con colores, con palabras, cada uno ve cómo lo hace. Para cada una de estas prestaciones. Y una vez que ya tenemos todo listo, aplicamos filtros y empezamos a identificar el total de atributos, el total de prestaciones para cada uno de los atributos que se correlacionan con el denominador, que en este caso es 28. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que nosotros, si hacemos la diferenciación, vamos a encontrar que, por ejemplo, para el control de calidad, hay ciertas prestaciones que no cumplen. Por ejemplo, acá no está la tinción, esta tinción específica. Tampoco acá podemos encontrar, si corremos más el listado, vamos a encontrar que dentro de las prestaciones hay otras que tampoco tienen control de calidad, como son, por ejemplo, acá el directo al fresco, que no tiene control, y así. Todas esas se tienen que ir restando del denominador que es 28, que es el total de prestaciones. También, y eso se hace también, por ejemplo, para las técnicas de ejecución, uno tiene que ver del total, al aplicar el filtro podemos ver que este prestador tiene todas las técnicas de ejecución porque no hay ninguna que no cumpla según el filtro. Para el nivel de control sí tenemos prestaciones que no cumplen, o sea que no están indicadas dentro de los procedimientos del laboratorio, como se indican acá, que dice no indican o no tienen. Entonces nosotros en este caso podemos determinar entonces exactamente cuántos controles cumplen con el atributo de control de calidad interno. Y en este caso tenemos, por ejemplo, un total de 26 de las 28 prestaciones tienen control de calidad para el punto de verificación de microbiología. Y lo mismo se hace, este mismo ejercicio se hace para, para el requisito de calidad, para la calibración y para el tiempo de respuesta. Punto aparte está la calibración. La calibración acá en microbiología es menor. La mayoría de las técnicas que se realizan en microbiología son manuales, por lo tanto el prestador la entidad deberá consignar en el informe de acreditación de que la mayoría de las técnicas son manuales, por lo cual no tienen calibración. Veamos algunos puntos que son claves de este punto de verificación. Tenemos, por ejemplo, podemos encontrar acá que hay técnicas de ejecución que son prestaciones en microbiología, hay muchas. Por ejemplo, veamos el flujo vaginal. El flujo vaginal en sí es una prestación que tiene la técnica de ejecución para el cultivo del flujo vaginal, para el directo y para la tinción. Es decir, tenemos 3 técnicas de ejecución en una. El control de calidad también vamos a encontrar, basado en esta misma prestación, que vamos a tener un control de calidad para el cultivo, para las pruebas diferenciales que se puedan hacer asociados a la prestación, al cultivo, para las tinciones, para los directos, entre otros. También, en lo que se refiere, es por eso que acá, en general, nosotros podemos encontrar controles que son comerciales. Por ejemplo, el laboratorio en este caso ocupa cepas ATCC, también puede tener para ciertas técnicas de screening controles positivo, negativo, etc. También hay laboratorios que usan material de referencia PEC como control, también muestras de pacientes valoradas, controles in-house que prepara para algunas técnicas manuales, o también puede presentar certificados de calidad que son entregados para, por ejemplo, medios de cultivo. En la calibración, como yo les decía, acá encontramos que en la calibración la mayoría son técnicas manuales,
por lo cual obviamente vamos a encontrar, no vamos a encontrar calibradores para esas técnicas, pero hay que recordar que dependiendo del avance que tiene esta área de la microbiología en un laboratorio, también se pueden hacer técnicas que son automatizadas, relacionadas, por ejemplo, con la identificación bacteriana y la medición de la susceptibilidad antimicrobiana, como también las técnicas asociadas a la reacción en cadena polimerásica, PCR, que se hace para varios microorganismos, entre otras, las cuales sí se identifican calibradores que pueden ser a nivel usuario, aplicados por el proveedor, o que son equipos que se calibran electrónicamente. En lo que se refiere a los requisitos de calidad, acá podemos encontrar requisitos de calidad que están asociados a la literatura científica, como son, por ejemplo, las asociadas a la susceptibilidad antimicrobiana, que son la CLCI. Pero también vamos a encontrar la mayoría requisitos de calidad que son de acuerdo a lo esperado. Lo esperado es que lo positivo de positivo, lo negativo de negativo, como ya les había explicado. Ahora, para bioquímica, también hay criterios que están asociados a sus técnicas de ejecución. Acá también tenemos prestaciones que pueden tener más de una técnica de ejecución. Por ejemplo, el perfil bioquímico. El perfil bioquímico tiene varios analitos que pueden ir de 10 a 12 parámetros y cada analito tiene su propia técnica de ejecución. En lo que se refiere al control de calidad también, basado en cada analito tiene su control de calidad, que generalmente son del tipo comercial. En lo que se refiere a la calibración, la mayoría de los analitos asociados al punto de verificación de bioquímica tienen calibradores que pueden agrupar a varios analitos o pueden haber calibradores específicos para algunos analitos. Y los requisitos de calidad, la mayoría están asociados a la literatura científica. También encontramos algunos laboratorios que utilizan como requisito en las desviaciones estándar. Pueden indicar que su requisito de calidad es que el control de calidad de entre 2 o 3 desviaciones estándar. Y eso, aunque no es un requisito propiamente tal, igual se valida en términos del proceso de acreditación. Ahora en hematología también encontramos prestaciones como el hemograma. En el hemograma podemos encontrar la técnica de ejecución para los parámetros cuantitativos, como también la técnica de ejecución para la preparación del frotis y su lectura. La tinción también es una técnica de ejecución que está dentro de esta prestación. En los controles de calidad encontramos comerciales, la mayoría, y también podemos encontrar controles que están asociados a la observación microscópica, por ejemplo, que son para el frotis principalmente. Entonces, y en la calibración, también la calibración acá es del usuario, y también hay calibración electrónica asociada, por ejemplo, a los equipos de hematología o VHS, la velocidad de sedimentación. Entonces, acá tenemos información que se obtiene de este listado de prestación una vez que se realiza este trabajo que les acabo de presentar. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a utilizar estos datos para entonces evaluar el primer elemento medible. Entonces tenemos punto de verificación microbiología, el número de examen en el punto de verificación de microbiología es 28, que es lo que medimos en el total, que es nuestro denominador, en el total de prestaciones que realiza el laboratorio. De ahí tenemos que ir evaluando cada uno de los atributos de acuerdo a las columnas que nosotros identificamos en el Excel del listado de prestaciones que realiza el laboratorio, partiendo por las técnicas de ejecución. Cuántas técnicas de ejecución, o sea, cuántas prestaciones tienen técnicas de ejecución asociadas al total de prestaciones del laboratorio, que en este caso es un 100%. Después, el control de calidad, lo mismo. Nosotros vimos que habían 26 prestaciones que tienen control de calidad, del total de 28 que tiene asociadas las prestaciones. Por lo tanto, cumple con un 93%. Después, acá, en este caso, es necesario justificar los incumplimientos, por lo cual nosotros colocamos acá
que las técnicas que no tenían control de calidad eran parásitos macroscópicos y el pH en deposiciones. Eso es importante que el laboratorio, aunque cumpla con el umbral, sepa cuál es, como le decíamos, la mejora, lo que tiene que mejorar o implementar. Después, para los calibradores, recuerden que acá los calibradores son menos porque hay menos técnicas automatizadas. En este caso habían 2 equipos, y en ese caso hay un cumplimiento del 100%. Acá aclarar que para el área de microbiología, la mayoría de las técnicas son técnicas manuales, por lo cuales no requieren calibrador. Después, para los requisitos de calidad, acá, según el listado de prestaciones, habían varias técnicas que no tenían definido requisito de calidad, por lo cual el cálculo cumplen 21 de las 28 prestaciones que tiene el punto de verificación con un 75%. Y se indica entonces, la entidad debe indicar cuáles son esas prestaciones que no cuentan con requisitos de calidad, que ahí están definidas. Por último, los tiempos de respuesta de los exámenes, que es el último atributo, en el cual cumplen porque tienen todas las prestaciones, tienen tiempo de respuesta de los exámenes. Entonces de ahí se calcula el porcentaje promedio de cumplimiento para el punto de verificación bioquímica, que consiste en la suma de cada uno de los porcentajes, que tiene que ver con la suma de cada uno de los porcentajes obtenidos para cada uno de los atributos evaluados. Se suman todos estos porcentajes, cada uno de ellos, y de ahí la suma se divide por 5, que son los 5 atributos evaluados, y eso nos da un porcentaje de cumplimiento promedio, que se compara con el umbral mayor o igual al 80%, que está indicado en el instructivo de contratación. Entonces, acá, como les decía, se obtiene un 93,6% de cumplimiento de los atributos asociados a las técnicas de ejecución, al control de calidad interno, los calibradores, requisitos de calidad y tiempo de respuesta de los exámenes para el punto de verificación. Y después se tiene que decir que este porcentaje es mayor o igual al 80% exigido como umbral por el e indicar que está basado en el instructivo de contratación del Instituto de Salud Pública. Después, una nota que hay que considerar. Acá también es importante que, basado en el control de calidad interno, en este atributo específicamente, es importante que si nosotros vimos que cumplían un 93%, porque había 26 de 28 prestaciones que estaban controladas. Entonces, para evaluar el cuarto elemento medible, es importante que para tomar la muestra de 7 determinaciones se considere estas 26 prestaciones, para no castigar doblemente de nuevo al laboratorio por el incumplimiento presentado en el primer elemento medible. Esa es la sugerencia y recomendación que da el Instituto de Salud Pública en estos casos. También es importante que las entidades sepan que nosotros podemos, durante la reunión post-proceso de acreditación, solicitarle a la entidad que nos muestren cuál ha sido la evaluación que hicieron de las prestaciones realizadas por el laboratorio asociadas a los atributos del primer elemento medible. Lo mismo se pide para gestión de proceso 1.2. Ahora pasemos al cuarto elemento medible de esta característica. Acá en el cuarto elemento medible, hay que describir los controles evaluados según el instructivo de contratación del ISP. La aplicación periódica del control de calidad interno en las diferentes áreas del laboratorio. Y ahí nosotros le pedimos describir esta contratación en cuanto al periodo evaluado, a las fuentes de obtención de la información, a la metodología de selección del periodo de evaluar y la metodología de selección aleatoria de las determinaciones. ¿En qué sentido? Para las fuentes de información es necesario que se indique mediante los registros asociados a las 7 determinaciones si los registros pertenecen a la fuente primaria. Porque es importante, porque es la única forma de evaluar
la aplicación del control de calidad para este cuarto elemento medible. Eh, También, en lo que se refiere a la selección aleatoria del periodo de evaluar, nosotros pedimos que se seleccionen 2 periodos, y en ese periodo el mes completo. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos el mes completo? Porque es la única manera de que la entidad se haga la convicción de que realmente el laboratorio aplica en forma periódica el control de calidad. Por eso pedimos meses completos. Lo mismo, también pedimos que para las determinaciones se consideren 7 determinaciones por punto de verificación. Y esta selección, tanto de los meses o periodos como de las determinaciones, tiene que ser realizado en forma aleatoria, y esa forma de aleatorizar la información tiene que estar especificada en este elemento medible, en este cuarto elemento medible. Ahora vamos a dar un ejemplo de la tabla que nosotros le pedimos completar a la entidad para evaluar este cuarto elemento medible. Primero, lo que tiene que ver con la determinación evaluada, tiene que ser las 7 determinaciones solicitadas. Con respecto al analizador o técnica manual, cuando es técnica manual hay que colocar que es una técnica de manual y especificar, por ejemplo, si es por inmunofluorescencia, es un screening, es observación microscópica, etc. Y cuando se trata del analizador, es importante que además indique el modelo. ¿Por qué pedimos el modelo? Porque nosotros, cuando fiscalizamos el informe, correlacionamos esta información con EQ 2.1. Nos permite correlacionar qué equipos se deberían presentar en esa característica. Por eso la pedimos. Ahora, para la periodicidad y tipo de control, bueno, obviamente hay que indicar la periodicidad, que en el laboratorio se puede expresar de distintas maneras. Puede ser mensual, puede ser cada 2 semanas, en algunos casos es por lote. Cuando es por lote, nosotros necesitamos que la entidad describa cuál es el lote y en qué periodo lo evalúo, porque no en todos los periodos que ustedes seleccionen va a haber un lote que haya sido controlado. En esos casos, es importante que la entidad busque algún periodo cercano en los cuales se haya controlado el lote. Esto para verificar que el laboratorio efectivamente lo controla. En lo que se refiere a las cepas ATCC, es importante que las entidades describan cuáles son las cepas ATCC incorporadas para este control de calidad. Después, en la revisión por pares también es importante identificar si esa revisión por pares se hace en base a un patrón valorado o se hace en una muestra al azar de pacientes, a través, porque eso también es importante para ver cómo se evalúa la contratación de la periodicidad. En este sentido, también es indicar cuántos son las personas que revisan esa muestra, porque eso también tiene que ver, es muy importante con el denominador a aplicar acá. Por otra parte, cuando el laboratorio dice que se va a controlar cada vez que se procesa una muestra, también esto es importante que la entidad demuestre cómo se hizo la convicción de que efectivamente el laboratorio pasa control cada vez que se procesa la muestra. Y para eso es necesario ir al SIL, para evaluar en el SIL, para el periodo comprometido, en qué momentos llegó, por ejemplo, esta prestación, o se solicitó esta prestación, y de ahí corroborar si eso es homólogo a la cantidad de controles que el laboratorio aplicó. Ahora, en lo que respecta a la contratación de la periodicidad definida, acá es importante evaluarlo en forma cuantitativa, es decir, que de los controles que se aplican, se hace, en el numerador se tienen que indicar, en el numerador se tiene que indicar cuántas cumplen de total, de controles pasados. Por ejemplo, acá, si el control es mensual, tiene que haber un control por mes, como es lógico, por lo tanto, el denominador indicará si realmente en ese periodo se controló una vez al mes. Lo mismo para, por ejemplo, en el caso de que no hayan, al evaluar no se hayan detectado controles. Acá en estos casos la entidad debe justificar por qué. ¿Por qué no se detectaron controles? ¿Cuál fue la causa? Y así para todos los en los cuales ocurra esa situación.
Otros ejemplos que son cuantitativos, por ejemplo, cuando se trata de la evaluación periódica diaria, que se pasan en este caso 3 niveles, bajo, normal y alto. La entidad acreditadora tiene que describir la periodicidad del control diario para cada uno de los analitos, es decir, para el nivel bajo, para el nivel normal y para el nivel alto, por separado. Y así para todos los que indican periodicidad, como por ejemplo cada 3 semanas, como indica acá, o cada 14 días, etcétera. Podemos ver muchas variantes, pero en todos los casos se tienen que separar los niveles de control. Y después, obviamente, se hace la suma de los numeradores y denominadores para este punto de verificación, y con eso se calcula el indicador. Ahora, en observaciones generales, tenemos, por ejemplo, para el punto de verificación microbiología, que el total de controles constatados programados es 197. Este es el denominador. Y después, el total de controles constatados que cumplen es 189, y este es el numerador, que es lo constatado por la entidad en el laboratorio para el periodo definido. Después se calcula un porcentaje de cumplimiento, que en este caso es del 96%, asociando el numerador partido por el denominador multiplicado por 100. Y esto es para el punto de verificación de microbiología, que a su vez debe superar el umbral mayor o igual a 80% que lo indica el instructivo de contratación del ISP. Y, por supuesto, justificar los incumplimientos en caso que corresponda. Acá, la contratación, es importante aclarar que la contratación del cuarto elemento medible solo está asociada a la periodicidad en la aplicación del control, porque a veces se incorporan otros atributos asociados al primer elemento medible, por ejemplo, los requisitos de calidad, o que en caso de incumplimiento se haya calibrado, etc. Eso no va acá, no va acá en el cuarto elemento medible. Bueno, eso es gestión de proceso 1.3, espero que con la explicación se haya podido entender mejor, y si no, agradecería sus consultas. Pasemos a otra característica. Acá tuvimos que reducir harto las características no obligatorias, porque también habían algunas que tenían cosas bien puntuales, como gestión de proceso 1.7. Esta característica, en su primer elemento medible, solicita la evaluación técnica, y generalmente cuando nosotros revisamos el informe de acreditación, esa información no viene definida claramente. Entonces, por eso es importante aclarar que es la evaluación técnica, en este caso, para los insumos y reactivos. Cuando se habla de insumo, la evaluación técnica tiene que ver con certificados de calidad, garantía postventa, experiencia, seguridad del dispositivo, factibilidad de uso, etc. Cualquiera de esos atributos tiene que estar descrito en el informe de acreditación. Lo mismo para los reactivos. Hay varias consideraciones para la evaluación técnica de los reactivos que se citan acá, que también podrían estar dentro del el informe de acreditación. Porque me gustaría que viéramos a OC 1.3 antes de dejar la presentación, si me lo permiten, eh, porque creo que esa característica es importante de definir en algunos puntos muy cortitos, y sobre todo que tienen que ver con el cuarto elemento medible. Acá, AOC 1.2 también, ahí tenemos diferencias entre el procedimiento y el cumplimiento del segundo y tercer elemento medible, que ahí es importante aclarar que el conocimiento tiene que ver con las entrevistas, y el cumplimiento tiene que ver con la simulación, la revisión de registro, o la observación directa de la priorización. Y en lo que es AOC 1.3, el cuarto elemento medible es lo más importante, porque actualmente, y esto ha sido conversado con la superintendencia, es importante que se haga de acuerdo al oficio circular IP número 7, la situación 4. Ahora también acá, en el llenado del cuarto elemento medible de esta característica, es importante que cuando nosotros pedimos el examen revisado, se debe incluir el analito, el resultado y las unidades. Y en lo que se refiere a la metodología de selección, es importante que la selección de la muestra, que si es menor a 30 para cada periodo, se debe constatar los 30, y si es mayor de 30, se debe tomar una muestra, de acuerdo al oficio circular IP número 7. Eso principalmente para OC 1.3.
Y los demás registros, bueno, acá hay varios elementos que también nosotros quisimos incluir, pero obviamente ya no hay tiempo para evaluar más, así que yo lo voy a dejar hasta acá. Voy a irme hasta el final para ir mostrando lo de registros también. REC 1.1, segundo elemento medible, que solamente se evalúa el periodo retrospectivo, y REC 1.2, que hay que evaluar el periodo de 5 años. Y ahí nosotros sugerimos contratar 6 informes por cada año, por los 5 años, porque así se representa que hay informes de resultados que se pueden rescatar de cada uno de los años que implica el artículo 13 del decreto 20. Y así, equipamiento también, ahí teníamos equipamiento que era importante, el sistema de evaluación, y en ese caso, donde se podía buscar el sistema de evaluación que tiene definido el laboratorio, y en el Q2.1, que ya habíamos visto, lo que atención cerrada de equipos críticos, y laboratorios clínicos tiene que ver con equipos relevantes, por lo tanto acá lo más importante para el ISP es que se constate que el 100% del programa de mantenimiento preventivo es realizado a todos los equipos relevantes. Después, que cuando hay más de 30 equipos en un laboratorio se puede tomar una muestra de acuerdo al oficio circular número 7, situación 4. Y en lo que se refiere a instalaciones, bueno, ahí considerar principalmente en INS 2.1 que hay que incluir dentro de los hallazgos incendio, sismo y inundación. Y en IN 3.1 también lo mismo que para el Q2.1. Y eso sería principalmente la presentación. Muchas gracias. Disculpen que me haya alargado. Primero, respecto a CAL 1.1, una persona señala que si el prestador en su programa de calidad tiene evaluaciones trimestrales, la entidad acreditadora tiene que constatar las evaluaciones trimestrales o basta con la anual. Basta con la anual. Lo que pasa es Perfecto. que en la presentación anual se condensan esas evaluaciones trimestrales igualmente, ¿no? Claro. Ya. Otra pregunta respecto de las instrucciones de preparación del paciente. Dice, ¿qué pasa si el prestador tiene código QR para acceder a las instrucciones? Para poder conocer la información. Bueno, si tiene Sí, código QR, lo que pasa es que el código QR puede ser detectado por algunas personas, algunos pacientes, se refiere a los pacientes, ¿cierto? Que ellos a través ya. del código QR ingresen a esa información. Sí, Sí, claro, así lo he entendido. siempre y cuando el paciente lo pueda utilizar. Yo creo que el laboratorio debe implementar diversas maneras para que el paciente se informe de qué condiciones debe traer antes de ir a tomarse la muestra. De hecho, el laboratorio se tiene que asegurar de ello. Ahora, si incluye solamente el código QR, no todos los pacientes van a poder identificarlo porque los pacientes mayores no conocen mucho del código QR. Por lo tanto, el laboratorio tendrá que tener quizás a lo mejor para ellos instructivos manuales o a veces en las mismas órdenes viene descrito para este examen tiene que venir con ayuno, etcétera. No puede ser solamente ese sistema. Ya. Acá hay otra pregunta, dice, respecto de GP 1.2, si el laboratorio cuenta con las instrucciones de preparación de paciente en los puntos de verificación, pero pero da las horas vía call center, ¿se debe se debe realizar alguna constatación adicional? Pero si las instrucciones se dan por call center, esas son instrucciones verbales. La idea de los formularios con entrega de información a los pacientes es que, porque obviamente si a uno le dicen en forma oral que tiene que ser tal o cual cosa, lo más probable es que parte de esa información se le olvide al paciente. Por eso tienen que ser formularios, para que el paciente pueda leer esa información cada vez que lo necesite, para que efectivamente venga bien preparado.
Ahora, otra pregunta respecto de justamente la GP 1.2, cuando tú hablabas acerca de este análisis cuantitativo que se tiene que realizar del primer elemento medible, es qué pasa, por ejemplo, si no describe todos los traslados, porque en traslado ahí no se hizo el Es que alcance respecto a la cuantificación, digamos. claro, es que eso no, por eso eso no se mide cuantitativamente, ¿cierto? Porque no es un atributo que se mida para cada prestación, sino que en realidad no es que se tenga que determinar para cada prestación, porque no toda la tiene que ver en general con las tomas de muestras, con las muestras, digamos, en general. Y tiene que ver con, ese atributo está vinculado a en qué contenedores se transporta la muestra que tiene asociado al contenedor primario, secundario y terciario, que es el cooler, y también tiene que ver con las indicaciones que tiene el laboratorio para el traslado de esas muestras entre tomas de muestra, del laboratorio a la toma de muestra, etcétera. Que esté eso definido en alguna parte, porque eso es lo importante en este caso. O sea, ahí sí que tienen que estar todas, Deberían estar definidas las que todos tiene los definido traslados. el prestador. Eso es de acuerdo a lo que tenga el prestador en su procedimiento. Respecto aquí también hacían una pregunta de la planilla Excel. Esta planilla Excel que tú nos mostraste, ¿esta se debe de entregar al prestador antes y tenerla antes de la visita a terreno? Eso es lo que yo decía. La planilla Excel con el listado de prestaciones que realiza y deriva el prestador, esa es una de la información que está instruido en la circular IP número 37 de la Intendencia, que indica que dentro del listado que se le pide para el estándar de laboratorios clínicos, también hay información adicional, dentro de la cual está el listado de prestaciones. Entonces, esta información se tiene que trabajar antes de ir a terreno, porque así el evaluador o evaluadora ya tiene claro qué es lo que se va a encontrar y qué es lo que tiene que preguntar. Respecto de GP 1.3, si se debe evaluar según la nota técnica básica o PEC, ISP, las prestaciones de inmunología, hormonas u otras que no pertenecen a ninguno de los puntos de verificación eh, Bueno, que se evalúan. ahí inmunología no está dentro de los 3 puntos de verificación actuales, pero ojo que eso puede entrar dentro de la evaluación de un laboratorio especializado, de que dentro de sus exámenes tenga la mayoría de inmunología, de acuerdo no me acuerdo que el numeral creo que es el 158 que se instruyó en el quinto compendio. Ahora, con respecto a los exámenes de hormona, esos no están en las normas técnicas básicas, pero sí están en las áreas técnicas del ISP. Recuerden que el numeral 36 instruye sobre cómo contratar los exámenes de acuerdo al punto de verificación que está instruido en el quinto compendio circular. Y Ok. ahí dice, primero hay que regirse por las normas técnicas básicas, donde claramente no están las hormonas. Si no es ahí, pasar a las áreas técnicas definidas por el PET. En química están las hormonas, porque es uno de los subprogramas del PET. Por lo tanto, están incluidos. Mira, otra pregunta dice sobre la constatación del cuarto elemento medible de la GP 1.3. ¿Qué pasa con aquellos prestadores que en su documento dice que llevan su control de calidad interno en programa computacional y no tiene fuente primaria? Por distintos motivos, no tiene impresora, le cambiaron el equipo no guarda 3 años de datos, etc. En ese caso, ¿se puede constatar lo informado en sus sistemas o bien simplemente se cae el elemento medible por no contar con fuente primaria? Se cae el elemento medible. Hay que tener ojo, sí, que hay algunos prestadores que tienen la información en software de calidad, pero porque los resultados de los controles de calidad de los equipos pasan directamente mediante un link a ese software de calidad. En ese caso, esa sigue siendo fuente primaria. Pero hay que pensar que el laboratorio tiene otras formas de obtener, de registrar o de guardar registros del control de calidad que es su fuente primaria. Se pueden, claro, obtener del equipo y obviamente el laboratorio se tiene que preocupar de cómo respaldar esa información.
Y si no la puede respaldar, la tiene que imprimir. Y si no la puede imprimir, la tiene que, entonces, por último, sacar, nosotros le hemos dicho a los laboratorios cuando los fiscalizamos que por último, si no tiene ni para imprimir, ni para respaldar, entonces tiene que ir rescatando la información en la medida que se vaya generando y que puede incluso ser mediante fotografías de los resultados de los controles por cada vez que se pase. Hay muchas formas de guardar la fuente primaria, pero la misma superintendencia lo tiene así definido también, que es importante, que la única manera que se pueda demostrar la fidelidad de la aplicación del control es irse a la fuente primaria. Entonces, el laboratorio de alguna manera lo tiene que demostrar. Eso es diferente para las técnicas manuales, porque ahí obviamente no hay cómo imprimir, no hay cómo registrar en un equipo. Ahí solamente uno se tiene que basar en la transcripción de esa información en un registro. Pero para las técnicas cuantitativas, sí. El laboratorio tiene que generar formas de respaldar esa información. Perfecto, gracias. Ahora, aquí hay una pregunta que no la entiendo mucho, a ver si tú me ayudas, Marisol. Dice, cuando en GP 1.3 o AOC 1.3 de micro no hay muestra a revisar, aparentemente dentro de los meses Los periodos seleccionados, seleccionados. ¿se repone con otro mes? Eh, Depende. O sea, sí. Por ejemplo, eso aplica, por ejemplo, cuando dice el laboratorio que va a controlar por lote, por ejemplo. Puede ser que en el periodo seleccionado no se haya controlado ningún lote. Entonces, la entidad, lo que se sugiere es que vaya a otro periodo en donde sí se haya controlado el lote dentro del periodo retrospectivo que le aplica el prestador para verificar si realmente controla como lo tiene definido en el primer elemento medible. Esa es una opción, pero también se permite decir que en el periodo contratado no había registros y la entidad tiene que decir, no había registro y esto fue constatado porque revisamos en el SIL y descubrimos que en ese periodo no llegaron lotes o no llegaron muestras, etcétera. Pero eso tiene que estar justificado. Claro que sí, se puede hacer de las dos formas. Sí. La última pregunta que aparece acá dice en GP 1.2, antes de randomizar, entonces se deja fuera las pruebas que no requieren instrucción, de alguna manera tú ya lo habías mencionado, Sí, pero es sí. necesario volver a Es, reiterarlo. es- es que ahí hay que tener ojo, ¿ah? Porque lo que se ha dado generalmente es que se entiende como instrucciones de preparación del paciente solamente aquellas que son, el paciente se toma en el domicilio y no se incluye todas las otras, que son muchas, que tienen que ver con que el paciente, por ejemplo, venga en ayuna, por decir algo. Entonces, son varias, es una gran cantidad a considerar y por eso de ahí se pide tomar una muestra. Marisol, ahora considerando, mira que eh, dentro de los principios que este sistema no dice, establece que se van a aplicar iguales criterios para públicos y privados, y vamos a decir también igual para los distintos prestadores, y considerando que a igual hecho, igual derecho, ¿no? Si ya en la GP 1.2 para los procedimientos de toma de muestra o las instrucciones de preparación del paciente, se va a tomar una muestra, es decir, el prestador ya aquí no debe darle cumplimiento o no deben estar descritos todos los procedimientos que realiza, ¿no? Eh, ¿Se ha considerado el impacto que puede tener en otros estándares en los cuales solicitan para el primer elemento medible una serie de procedimientos que tienen que estar descritos? Y si eso se ha Ojo. pensado y se ha considerado, se ha conversado, se ha analizado con la Superintendencia de Salud. Sí, de hecho nosotros le hemos hecho llegar nuestro instructivo de contratación, la forma de evaluar, le hemos hecho llegar toda la información, que eso lo dijimos en la primera presentación, pero ojo, acá, una cosa es tomar una muestra para describirla en el informe de acreditación y otra cosa muy distinta es lo que la entidad acreditadora debe hacer. La entidad acreditadora debe contratar todo.
todos los procedimientos de toma de muestra, todos los instructivos de preparación del paciente. Lo que pasa que para el informe de acreditación se pide de ahí seleccionar una muestra Sí, a lo para mejor yo no expliqué bien, describirla. a lo mejor no expliqué Claro, bien la pregunta es porque ahí tú nos señalabas de que, si bien es cierto, eh, el prestador pudo no haber estado en su documento o los documentos, todos los procedimientos, pero si eso es mayor o igual al 80%, igual se da por cumplido, ¿no? exacto. Entonces, a eso voy. Am, esto Esto tiene se su aplica impacto. ¿Cuál es la porque lógica detrás? es que el O si lo impacto que han tiene, analizado. es que ojo, esto de hecho nosotros lo evaluamos en el año 2015, creo que lo dije en el primer encuentro, que esto se evaluó con todos los laboratorios, con una gran cantidad de laboratorios públicos y privados de Chile, de atención abierta, cerrada, de todos los tipos de atenciones, y con asociaciones también. ¿Por qué? ¿Por qué se considera el 80%? Porque la característica gestión de proceso 1.1 y 1.3 es de las características que exige más atributos de todos los estándares. Entonces cuando tú evalúas una gran cantidad de atributos, es obvio que va a haber alguna que se va a caer, pero no por eso uno va a decir que el laboratorio no cumple. Y la Ok. única manera de reflejar este 20% que puede incumplir el laboratorio era mediante una evaluación cuantitativa que diera fe de la realidad de ese laboratorio. Antes, por una prestación que se seleccionara que no cumpliera, se caía todo el elemento medible. Y eso no puede ser, porque entonces no está reflejando la realidad de ese laboratorio. Y por eso se calcula este 80%. Ya, porque eso entonces no va en contra de la seguridad del paciente. No va en contra de la seguridad del paciente porque si uno evalúa bien, en general cuando un laboratorio se pueden caer algunas prestaciones que no están definidas, pero en general la mayoría tiene más del 80% descrito. Ok. Y eso no afecta no tiene, además que nosotros pedimos que cuando los hallazgos se incluyan dentro del informe de acreditación, para que el prestador en su próxima acreditación haga una acción correctiva y de mejora de esa prestación que le falta, que en general no son una gran cantidad. Hola, Sabes que tengo una duda y no quise escribirla porque tenía temor a no expresarla bien. En a una ver. red común, en un laboratorio que es parte de una red comunal de diferentes establecimientos CESFAM, Ujú. ese laboratorio, cuando va a presentarse a evaluación, tiene sus tomas de muestras en los establecimientos de salud, en los CESFAM. ¿Qué pasa en GP 1.2 cuando sus tomas de muestras tienen Dentro de un además centro. de en los centros de salud, las tomas de muestras externas que están en los centros de salud, hacen exámenes que derivan a otros laboratorios, al hospital regional, por ejemplo, A ver, ¿quién deriva los exámenes? ¿Las tomas de muestra o el laboratorio comunal? la toma de muestras. Pero, a ver, primero hay una cosa que hay que aclarar. Si hay tomas de muestra dentro de centros de De atención ese- abierta, por ejemplo, esas tomas de muestra se evalúan con el centro por sí, atención abierta. sí, El laboratorio solamente se evalúa con aquellas tomas de muestras externas que no estén asociadas a un centro. Primero, eso es lo ya, primero. Ahora, la figura esa de que una toma de muestra derive muestras sin estar vinculada con el laboratorio, me parece que administrativamente no debería ocurrir esa figura, porque siempre es el laboratorio el que está a cargo de los pacientes y por lo tanto es el laboratorio el derivador, el responsable de ese claro, paciente. claro, Ahora, entonces si las tomas lo de que se muestras funcionan por su cuenta, mandando muestras, esa figura me parece rara. Me gustaría saber a qué muestras te refieres. por ejemplo, exámenes hormonales. ¿Y por qué la manda la toma de muestra y no el laboratorio? A través de la red se ha determinado
que hay exámenes que se derivan directamente desde la toma de muestra al laboratorio, entonces esos exámenes no pasan hacia el No pasan laboratorio. por el laboratorio. Ya, eso entonces son exámenes derivados. Sí, son exámenes No derivados. son realizados por el laboratorio. Y eso en la Son aplicación de analizados, GP12, en la ¿sí? aplicación de GP12 igual, como la toma de muestra que pertenece al laboratorio, debe tener procedimientos de toma de muestra e instrucciones de preparación del paciente igual. Ya, o sea, Y las quedaría toma el como laboratorio. derivados. Claro. Eso aplican como dentro de los exámenes derivados. El laboratorio debe tenerlos incorporados dentro de su manual de toma de muestra. Debe tenerlos incorporados Por aunque no supuesto. pasen por él. Si lo toma la toma de muestra que pertenece al Demuestra, laboratorio, tiene que tener esa instrucción y preparación dentro de su manual de toma de muestra. Sí o sí. Es igual que un ya, laboratorio derivador. Estos laboratorios que reciben muestras de distintos laboratorios. Ese laboratorio también tiene que tener su toma de muestra, aunque no tenga tomas de muestra. La debe tener porque en cierta forma el laboratorio le tiene que decir a los demás, yo necesito que ustedes me tomen la muestra de esta forma para que yo la pueda aceptar y procesar en mi laboratorio. ¿Se entiende? ahí se me complica un poco, porque en realidad yo sé que en el fondo es una muestra derivada, Sí, es porque una muestra derivada. el laboratorio no lo está analizando él, lo está Todo lo que no analizando. procesa el laboratorio es una muestra derivada. Entonces debe estar dentro de su manual todo lo que son las Tiene que estar, instrucciones. Ya, eso es lo tiene que que estar. quería saber. Es lo mismo que Perfecto, cuando tú delegas la toma de muestra a los pacientes que se toman en domicilio. Igual el laboratorio tiene que tener esa toma de muestra en su manual, porque es la única manera de delegar la responsabilidad de cómo se tiene que tomar, aunque no la proceses, porque la derivas, por ejemplo. No sé, lo que sea, pero siempre esa información tiene que estar en el manual, a menos que el laboratorio o la toma de muestras funcione como un coordinador en el cual pasen las muestras, pero que no sean ni procesadas ni tomadas en las tomas de muestras. Y ahí la figura es distinta. Y eso igual se tiene que declarar en el manual, como ocurre a veces con los PAP, por ejemplo, que son tomados en otra parte y el laboratorio los ingresa y los deriva a otro lado, pero no los toma ni los procesa. perfecto. O sea, ya Lo aquí demás tiene que estar, sí o el hecho sí, de en que el su manual. toma de muestra, el hecho de que su toma de muestra tome la muestra, Tiene ya que estar en el manual, le atribuye la sí o responsabilidad. sí, Ya, sí o sí. perfecto. Gracias, muchas. De nada, Ya, Sandra. a ver, Era referente a lo mismo. Por ejemplo, nosotros mandamos a diferentes laboratorios. Por ejemplo, Nosotros, las ¿quiénes somos nosotros, baciloscopías, Sara? como Sara, en los ya, Cefam, tú eres ¿ya? un CEFAM, ¿ya? Sí, y yo estoy a cargo de una toma de muestra. Entonces Ya, yo tengo un laboratorio comunal que mando todo lo bioquímico, tengo un laboratorio que es el Hospital del Tórax, que mando, por ejemplo, las baciloscopías, y tengo el Hospital Salvador, ¿no es cierto?, que va otro tipo de exámenes. Entonces ya, yo pero no tengo. tú eres una toma de muestra de un CEFAM, Sí, y tengo ya, trabajo en coordinación con 3 laboratorios, ya, pero distintos. déjame Incluso con. precisar primero la información, Sara. Tú eres un CEFAM que tiene dentro del CEFAM una toma de muestra. ¿Esa toma Ujú. de muestra pertenece al CEFAM? Sí, Ya. Entonces, ustedes lo que están haciendo es derivando. Entonces, ahí, por ejemplo, si tú derivas a un laboratorio comunal y la toma de muestra del CEFAM no pertenece al laboratorio comunal, ese laboratorio comunal, igual para procesar esa muestra, tiene que ay, tener claro las condiciones preanalíticas que tiene que traer esa muestra que va a procesar. No sé si me explico. sí, yo tengo un manual de Cualquier cada uno. laboratorio, claro, tú tienes un manual del laboratorio comunal, ¿cierto? No, tengo uno del comunal, uno del Por Hospital eso, Salvador y otro de. claro, tú tienes un manual del laboratorio comunal porque ahí te dice de qué manera tienes que tomar esa muestra que tú tomas en el CEFAM. Pero eso es solamente lo de sangre, pero por ejemplo, los Lo que sea. VIH,
no sé, la hepatitis A, la hepatitis B, esos van al laboratorio de microbiología del Hospital Salvador. Ya, pero el Hospital Salvador también te mandó un manual de toma de muestra. Sí, sí, por eso, también. porque Claro. ellos la procesan. Por lo tanto, el Claro. laboratorio del hospital te tiene que indicar cómo tomar los HIV. Ya, ya. ¿Te das cuenta? ¿Te das Ya. cuenta que esa es la figura? Tú eres toma de muestra del CESFAM, pero tú estás derivando. Ya, Estás derivando. Y entonces al laboratorio que tú derives, ese laboratorio te tiene que indicar las condiciones preanalíticas. Es su obligación. Porque si ya. no, ¿cómo sabes tú cómo tienes que tomar la muestra si no te lo indican? Si no te la van a rechazar. No, Por lo se me, tanto, las condiciones se cuesta un preanalíticas te las poco, tiene que... pero con esto de, digamos, con la acreditación mejoró mucho, porque antiguamente, le hablo de muchos años atrás, no era así, po. Exactamente. No había mayor contacto, digamos, coordinación con esos otros laboratorios. Claro, uno por eso, bueno, ahí uno se da cuenta del avance que ha tenido el proceso de Sí. acreditación, la mejora que ha incorporado. Por eso yo decía que es esta base que te permite nivelar y mejorar estos procesos. Así que en estos casos tú, como lo explicas claramente, a quien derivas te tiene que dar las condiciones preanalíticas a ti, para que tú tomes Ya, la muestra. Así ya, que y eso tú me lo acabas de reafirmar, que así es. Así que ya, estamos bien. ya, gracias. Bueno, nuevamente, Marisol, reiterarte la gratitud que nosotros tenemos como grupo de entidades acreditadoras, que estamos con el firme propósito de mejorar nuestros procesos día a día y también de entender la lógica que está detrás de la interpretación que hace la autoridad respecto de cómo hacer las contrataciones y también registrarlo.